En Japón existe una tradición que lleva siglos y que puede cambiar completamente cómo ves tu vida. Y esto no es un hábito, no es una técnica, es más bien una filosofía. Y cuando la entiendas, nunca más verás tus roturas de la misma forma. En el video anterior hablamos de algo importante, de por qué tus hábitos están mal diseñados desde el principio, de cómo el problema no es tu fuerza de voluntad, sino tu sistema. Pero hoy quiero llevarte a algo diferente, algo que me parece especialmente interesante, porque la cultura japonesa lleva siglos construyendo hábitos de una forma que Occidente nunca entendió del todo. Y lo que vas a escuchar hoy no es teoría de libro, no son frases motivacionales vacías, sino que son 9 conceptos filosóficos reales, que los japoneses aplican en su vida cotidiana y que cuando los entiendas, vas a querer contárselos a todo el mundo, a tus amigos, a tu familia, a las personas que te importan, porque hay algo muy especial en aprender algo que muy poca gente sabe y en poder compartirlo. Así que quédate hasta el final, porque además de los 9 hábitos, hay un 10º concepto bonus que puede ser el más poderoso de todos. Y antes de contarte los hábitos, necesito contarte algo que lo explica todo. Y es que en Japón existe un arte muy antiguo. Se llama kintsugi. Cuando una vasija se rompe, no la tiran, no la esconden, no intentan que parezca que nunca se rompió, sino que la reparan. Pero no con pegamento, con oro. Porque la filosofía japonesa entiende algo que Occidente nunca comprendió del todo. Y es que las grietas no son el final de algo, son el inicio de algo más fuerte. La vasija reparada con oro no es igual que antes de romperse, es más bella, es más única, es más irrompible. Y si llevas un tiempo sintiéndote roto, si has atravesado una crisis, si has tocado fondo, quiero que escuches esto con atención. Eso no te hace menos, eso es tu kintsugi. Esas grietas reparadas con la experiencia de todo lo que has vivido son exactamente lo que te hace más fuerte que antes de romperte. Y hay algo que el kintsugi nos enseña, y es que las roturas no se esconden, sino que se muestran con orgullo, porque son parte de tu historia, parte de lo que te hizo quien eres hoy. Y entendiendo este concepto me gustaría hilar con otro muy similar, y es la idea del fracaso como fortaleza. Y hay algo muy interesante que ocurre en Estados Unidos, y es que cuando alguien pide financiación para un proyecto, para montar un negocio, los inversores hacen una pregunta muy concreta. ¿Has fracasado antes? Y no para descartarte, sino para todo lo contrario, porque en la cultura americana, un emprendedor que ha fracasado sabe exactamente lo que no tiene que hacer esta vez. Ha pagado el precio del aprendizaje con su propio dinero, con su propio tiempo, con su propio esfuerzo, y eso lo hace más apto, no menos. En España, por otra parte, ocurre exactamente lo contrario. Si has fracasado muchas veces, se interpreta como una señal de que no eres capaz, de que no tienes lo que hace falta, de que deberías haberte quedado en tu sitio. Y esa mentalidad es uno de los mayores frenos al crecimiento personal y profesional que existen. Pero la realidad es otra, y es que el fracaso no te define, sino que te afina. Te enseña lo que ningún libro puede enseñarte. Te prepara para la siguiente vez. Japón lo llama kintsugi, América lo llama experiencia, y tú puedes empezar a llamarlo a partir de hoy como algo tuyo, porque cada vez que algo se rompe en tu vida, tienes 2 opciones: tirarlo o repararlo con oro. Y es que todo lo que has vivido hasta aquí, cada caída, cada crisis, cada momento en el que sentiste que no podías más, era tu proceso de reparación, tu kintsugi personal. Y ahora que estás aquí, ahora que has atravesado eso, es el momento de construir desde una base más sólida, más consciente, más real. Y para eso, la cultura japonesa tiene algo muy concreto que ofrecerte. 9 hábitos que no son trucos de productividad, no son hacks de motivación, son formas
de ver la vida que llevan siglos funcionando en una de las culturas más longevas y disciplinadas del mundo y que Occidente nunca nos enseñó del todo. Así que vamos con el primero. Pero antes de empezar con el primer hábito, te invito a que te suscribas, a que le des al botón de like y también te invito a que al final del video me dejes tu comentario y me digas cuál de todos estos hábitos se te hace más complicado y por qué. Porque entre todos vamos a ver cuáles son las formas realmente en las que nosotros mismos solucionamos esto que nos pasa y que nos lleva a procrastinar. Así que es muy interesante ver cuáles son las opiniones y las vivencias de las demás personas. Así que te invito, como te dije antes, que me dejes tu comentario y seguimos. Número 1. Kaizen. El primero se llama Kaizen. En Japón significa mejora continua, pero no la mejora grande, no el cambio radical que lo transforma todo de golpe. Kaizen habla de algo mucho más pequeño, del 1% diario, de mejorar apenas un poco cada día, de hacer hoy algo ligeramente mejor que ayer. Y cuando lo escuchas por primera vez, parece realmente insignificante. ¿Para qué sirve mejorar un 1% diario realmente? Eso no cambia nada. Pero hay algo que las matemáticas demuestran de forma brutal, y es que si mejoras un 1% cada día durante un año, al final de ese año eres nada más y nada menos que 37 veces mejor. 37 veces, no un poco mejor, 37 veces. Y la razón por la que Occidente no aplica esto es porque estamos obsesionados con los resultados inmediatos. Queremos ver el cambio hoy, queremos sentir la transformación ahora, y cuando no ocurre en 2 semanas, abandonamos. Volvemos a empezar y el ciclo se repite. Kaizen dice algo completamente diferente. No busques el gran cambio, busca el pequeño paso constante, porque la transformación real no llega de golpe, llega gota a gota, sin que apenas te des cuenta. Y cuando menos te lo esperas, miras hacia atrás y ya eres otra persona. Las empresas japonesas como Toyota aplicaron el Kaizen a sus procesos de producción y se convirtieron en las más eficientes del mundo, no por hacer grandes revoluciones, sino por mejorar un pequeño detalle cada día. Tú puedes hacer exactamente lo mismo con tu vida. Número 2. Ikigai. El segundo es el más importante de todos y probablemente el que más vas a querer contarle a alguien después de ver este video. Se llama Ikigai y es la razón por la que te levantas cada mañana. En Occidente tenemos a Maslow y a su pirámide de necesidades, una estructura que explica qué necesita el ser humano para vivir, desde las necesidades más básicas como comer y dormir hasta las más elevadas como la autorrealización. Japón tiene el Ikigai, y aunque hablan de lo mismo, el Ikigai te da algo que Maslow no: una dirección práctica para cada día de tu vida. No una pirámide abstracta, sino una brújula concreta. Y es que el Ikigai es la intersección de 4 cosas: lo que amas, lo que se te da bien, lo que el mundo necesita y por lo que el mundo te puede pagar, por lo que están dispuestos a pagarte. 4 círculos, 4 preguntas, y donde esas 4 preguntas, esas 4 cosas se cruzan, ahí se encuentra tu propósito. Es ahí donde está tu Ikigai. Pero hay algo que hace al Ikigai todavía más interesante, y es que no tienes que encontrar la intersección perfecta de las 4 de golpe. Puedes ir acercándote poco a poco, encontrando primero lo que amas, luego desarrollando lo que se te da bien, luego conectándolo con lo que el mundo necesita. Y la razón por la que esto es tan poderoso aplicado a los hábitos es muy simple, y es que un hábito sin propósito es solo una obligación, es algo que tienes que hacer, pero que no sabes por qué, y las obligaciones siempre mueren tarde o temprano. Pero cuando un hábito está conectado con tu Ikigai, con algo que amas, con algo que te importa de verdad, deja de ser un esfuerzo y se convierte en parte de quién eres, y las cosas que son parte de quién eres ya nunca más las abandonas. Número 3. Wabi Sabi.
Y este es uno de los conceptos más liberadores de toda la filosofía japonesa. Y es que wabi-sabi es la aceptación de la imperfección, la belleza de lo incompleto, de lo que tiene grietas, de lo que está en proceso, de lo que no ha llegado todavía a su forma final. En Occidente tenemos una relación muy complicada con la imperfección, y es que queremos hacerlo bien desde el primer día. Queremos que salga perfecto, queremos que el resultado final esté listo antes de empezar incluso. Y cuando no sale perfecto nos bloqueamos, posponemos, criticamos nuestro propio trabajo y finalmente y tristemente abandonamos. Wabi-sabi dice algo completamente diferente, y es que la imperfección no es un defecto, es parte del proceso, es parte de la belleza. Piensa en un jardín japonés. Las piedras no están simétricas, los árboles no están perfectamente podados, el musgo crece donde quiere y todo eso junto crea algo de una belleza extraordinaria, precisamente porque no es perfecto. Aplicado a los hábitos significa algo muy simple pero muy poderoso, y es que no tienes que hacerlo perfecto, sino que tienes que hacerlo. El hábito imperfecto que se repite cada día siempre gana al hábito perfecto que nunca empieza, siempre, sin excepción. Así que la próxima vez que no puedas hacer algo al 100%, hazlo al 50%, hazlo al 20% si hace falta, hazlo mal si es necesario, pero hazlo, porque el hecho de hacerlo, aunque sea imperfectamente, ya es wabi-sabi en acción, y eso siempre es mejor que no hacerlo. Número 4. Shokunin. Y es uno de los conceptos más profundos de la cultura japonesa. Y es que el shokunin es la mentalidad del maestro artesano. Y imagina un carpintero que lleva 40 años haciendo sillas. Solo sillas. 40 años perfeccionando el mismo oficio, la misma madera, las mismas técnicas, los mismos gestos repetidos miles de veces. Y en Occidente eso nos parecería aburrido, limitante, una pérdida de tiempo. Pensaríamos que deberíamos aprender otras cosas, diversificarnos, innovar. Pero en Japón, el shokunin no es alguien que se quedó atascado, es alguien que eligió la maestría, que decidió que prefería hacer una cosa perfectamente a hacer miles de cosas de forma mediocre. Y hay algo que el shokunin sabe, que muy poca gente en Occidente entiende a día de hoy, y es que la maestría no nace del talento, la maestría nace de la repetición consciente, de hacer lo mismo una y otra vez, prestando atención a cada detalle, observando lo que funciona, corrigiendo lo que no, mejorando cada vez un poco, sin prisa, sin atajos, sin buscar el camino más corto. En Japón existe la figura del chef de sushi, que lleva 30 años aprendiendo el arte del arroz antes de tocar el pescado. 30 años solamente con el arroz. Para Occidente eso es incomprensible, pero para la mentalidad shokunin es el único camino real que existe hacia la excelencia. Y es que aplicado esto a tus hábitos significa algo muy concreto, que cuando hagas algo, hazlo de verdad, no a medias, no mientras piensas en otra cosa, no mientras miras el móvil, sino que tengas presencia total en cada acción pequeña, en cada pequeña acción, porque cada vez que haces algo con atención plena, estás construyendo maestría, y la maestría es lo que separa a las personas que avanzan de verdad de las que siempre están empezando algo nuevo. Número 5. Harahachi Bu. El quinto viene directamente de la alimentación japonesa. Y Harahachi Bu es una de las frases que los japoneses de la región de Okinawa, una de las regiones con mayor esperanza de vida del mundo, se dicen a sí mismos antes de cada comida. Y significa algo muy simple: come hasta el 80% de tu capacidad, nunca hasta llenarte del todo. Para cuando aún tengas un poco de hambre. Y esto puede sonar como un simple consejo de dieta, pero aplicado a la vida entera y a los hábitos es uno de los principios más poderosos que existen,
porque lo que los japoneses de Okinawa entendieron hace siglos es que el exceso siempre cuesta más de lo que da. Comer demasiado cansa el cuerpo, trabajar demasiado agota la mente, y es que comprometerte con demasiadas cosas que luego no puedes cumplir destruye cualquier sistema de hábitos que tú pretendas implementar en tu día a día. Y Occidente nos enseñó que más es mejor, más hábitos, más objetivos, más disciplina, más esfuerzo, más velocidad. Pero la realidad es que el sistema que intenta hacer todo al 100% tarde o temprano colapsa, siempre, sin excepción. Y Harahachibu dice algo diferente: trabaja al 80%, comprométete con lo que puedes sostener en el tiempo y deja siempre un margen de reserva, porque el que siempre va al límite no tiene nada en reserva para cuando la vida se complica, y la vida, créeme, siempre se complica. Los habitantes de Okinawa no solamente viven más, sino que viven mejor, viven con más energía, con más claridad mental, con más presencia, y una de las razones principales es precisamente esta: nunca van al 100%, siempre guardan un 20% para ellos. Número 6. Shōshin. El sexto es la mente del principiante. Y hay una frase muy famosa del maestro Zen Shunryu Suzuki que lo explica perfectamente. En la mente del principiante hay muchas posibilidades. En la mente del experto hay pocas. Lo que significa esto realmente es muy profundo. Y es que cuando somos principiantes en algo, lo abordamos con una curiosidad total, con apertura, sin prejuicios ni juicios previos, sin la carga de cómo debería ser, sin el peso de todos los intentos anteriores que no funcionaron. Todo es posible cuando eres un principiante, porque no sabes lo suficiente como para limitarte. Pero cuando llevamos tiempo haciendo algo, cuando creemos que ya lo sabemos, empezamos a cerrarnos, a hacer las cosas en piloto automático, a perder la atención, a repetir sin aprender, a ejecutar incluso sin observar. Y ahí es donde los hábitos mueren, no de golpe, sino lentamente, cuando dejan de ser conscientes y se vuelven mecánicos. Shōshin dice que la solución no es saber más, sino que la solución es volver a mirar con ojos nuevos, al abordar cada día el mismo hábito, como si fuera la primera vez, con la misma curiosidad, con la misma atención, con la misma apertura a que quizás hoy lo pudieras hacer diferente. Y hay algo más que Shōshin ofrece, y es la liberación del pasado, porque la mente del principiante no carga con los fracasos anteriores, no carga con las veces que intentaste cambiar y no lo conseguiste, ni con la historia de quién has estado siendo en este proceso. ¿Fallaste ayer? Perfecto, no importa. Hoy es un día completamente nuevo. Hoy tienes la misma oportunidad que alguien que empieza por primera vez. Shōshin, la mente del principiante. Así que úsala cada día. Número 7. Ma. Y Ma, aparte de ser la forma en la que llamamos a nuestra madre cuando somos pequeños, e incluso algunos adultos, Ma, es uno de los conceptos más difíciles de entender para la mentalidad occidental. Ma es el espacio vacío, el silencio, la pausa entre las cosas. Y en arquitectura japonesa, el Ma no es el espacio que sobra cuando terminas de construir. Es el espacio que diseñas con tanto cuidado como las paredes en sí. Porque el espacio vacío en una habitación japonesa no es ausencia, es presencia. En música japonesa, el Ma no es la ausencia de sonido, es parte de la música. El silencio entre las notas no es un error, no es un momento de descanso, es intencional, es necesario. Y es que sin el silencio, la música no existe. Y lo mismo ocurre con los hábitos, con la vida, con el trabajo, con el proceso de transformación personal. En Occidente, el descanso se ve como una pérdida de tiempo, como algo que hay que minimizar, como un lujo que no podemos permitirnos cuando tenemos un objetivo. En Japón, el descanso es parte del sistema, no es la ausencia de productividad, es lo que hace posible la productividad. El músico necesita silencio entre las notas para que la música tenga sentido. El deportista necesita el descanso entre los entrenamientos para que los músculos crezcan. El artesano necesita el espacio entre las piezas para que la obra sea bella. Y tú necesitas el espacio vacío en tu día, en tu semana, en tu vida,
para que los hábitos tengan donde crecer, para que las ideas tengan donde aparecer, para que la energía tenga donde recuperarse. Así que la próxima vez que sientas que necesitas parar, no lo veas como un fracaso, no lo veas como pereza, velo como como el espacio necesario para que lo que viene después sea mejor. Número 8. Ganbaru. El octavo, Ganbaru, es probablemente el concepto más difícil de traducir realmente, porque en español no existe una palabra exacta para lo que significa. Ganbaru es dar el máximo, pero no desde la motivación, sino desde las ganas, no desde el entusiasmo del primer día, sino desde algo mucho más profundo, desde el compromiso, desde el honor, desde la responsabilidad contigo mismo. En Japón, cuando alguien dice Ganbaru, no está diciendo que tiene ganas de hacerlo, está diciendo que lo va a hacer. Pase lo que pase, aunque no tenga ganas, aunque esté cansado, aunque el resultado no sea seguro, incluso aunque nadie lo esté mirando. Y aquí está la diferencia fundamental con Occidente. En Occidente esperamos tener ganas para actuar, esperamos sentir motivación, esperamos estar en el momento adecuado, esperamos que las condiciones sean perfectas, y mientras esperamos, el tiempo pasa, los hábitos mueren, los sueños se quedan en sueños. Ganbaru dice que eso más bien es al revés. Primero actúas y las ganas vienen después, porque la motivación es la consecuencia de la acción. Cuando empiezas a moverte, cuando das el primer paso aunque no quieras, el cerebro empieza a generar dopamina y entonces aparecen las ganas y entonces aparece la energía y luego seguidamente viene el entusiasmo, pero solo después de haber empezado, nunca antes. No esperes tener energía. No esperes el momento perfecto, porque el momento perfecto no existe. Existe el momento en el que decides empezar. Ganbaru. Empieza y el resto llegará solo. Número 9. Mottainai. Y es que Mottainai es el concepto japonés de no desperdiciar nada. Ni los recursos, ni los materiales, ni el tiempo. Y en Japón Mottainai no es solo una palabra, es más bien una forma de ver la vida, una actitud de respeto profundo hacia todo lo que existe, hacia todo lo que tienes, hacia todo lo que se te ha dado. Y es que hay una expresión japonesa que dice que cuando tiras algo no estás tirando el objeto, estás tirando el trabajo de alguien, el tiempo de alguien, la energía. Y aplicado esto a tu vida cotidiana, significa algo muy concreto y muy poderoso. Y es que cada hora que pasa en piloto automático es una hora que no vuelve. Cada día sin dirección es un día desperdiciado y cada momento en el que podrías estar avanzando y no lo haces es mottainai, es desperdicio. Pero mottainai no es una crítica, no es una forma de culparte por cada momento que no aprovechaste, sino más bien una invitación a tomar conciencia, a valorar lo que tienes, a usar lo que se te ha dado. No porque tengas que ser productivo cada segundo de tu vida, no porque no puedas descansar, sino porque tu tiempo es lo único que no puedes recuperar jamás. El dinero perdido se puede recuperar, la salud perdida muchas veces también, las relaciones perdidas a veces se pueden reconstruir, pero el tiempo perdido realmente no vuelve nunca más. Mottainai es recordarte eso cada día, no para llenarte de ansiedad, sino para que cada decisión que tomes sea una decisión consciente, una elección real, completamente tuya. Y por último, me gustaría regalarte un último hábito extra, un regalo para ti. Y para mí realmente es uno de los hábitos más poderosos de todos. Y este hábito se llama Mushin. En japonés significa mente sin mente o mente vacía. Y sé que cuando lo escuchas por primera vez puede sonar algo extraño. ¿Mente vacía? ¿Para qué sirve tener la mente vacía realmente? Y Mushin es el estado mental que alcanzan los maestros de las artes marciales japonesas. Es el momento en el que la mente deja de pensar conscientemente y simplemente actúa, sin duda, sin miedo, sin el ruido de los pensamientos que nos frenan, sin la voz que dice no puedes y sin el análisis paralítico que nos bloquea. Un maestro de Kendo en estado Mushin no piensa en cómo moverse, simplemente se mueve, no calcula, no duda, actúa desde un lugar más profundo que el pensamiento consciente. Y aplicado a los hábitos y a la vida cotidiana, Mushin significa algo que puede cambiar completamente tu relación con la acción.
Y es que la mayoría de veces no actuamos no porque no sepamos qué hacer, sino porque pensamos demasiado, analizamos demasiado, dudamos en sobremedida, nos preguntamos si es el momento adecuado, si estamos preparados, si va a salir bien, y mientras pensamos no actuamos. Mushin dice que hay un nivel de práctica en el que ya no necesitas pensar, en el que el hábito se convierte en tu naturaleza, en el que la acción fluye sin resistencia interna, sin negociación mental, sin excusas. Y ese nivel no se alcanza de golpe, se alcanza con los otros 9 hábitos que acabamos de ver. Cuando practicas todo eso durante suficiente tiempo, llega un momento en el que ya no tienes que recordarte qué debes hacer, simplemente lo haces. Mushin. Mente sin mente o acción sin resistencia. Realizar hábitos sin esfuerzo, y es que ese es el objetivo final de toda práctica japonesa y puede ser el tuyo también a partir de hoy. 10 conceptos, 10 formas de ver la vida que la cultura japonesa lleva siglos practicando, y es que no son conceptos nuevos, en el fondo son valores que ya conoces: el esfuerzo, la paciencia, el propósito, la aceptación de la imperfección, el respeto por el tiempo, la acción sin duda. Pero la cultura japonesa lleva siglos aplicándolos con una claridad y una profundidad que Occidente perdió por el camino. Y ahora tú también los tienes. Así que cuéntalos, compártelos, porque el conocimiento que no se comparte también es mottainai, desperdicio. Así que recuerda el kintsugi: las grietas no te debilitan, sino que te hacen más fuerte, más bello, más irrompible. Y estos 10 hábitos son el oro con el que hoy vas a reparar todo lo que se ha roto. Pero incluso cuando tienes todo esto, el sistema, los hábitos, el propósito, hay algo que aún puede frenarlo todo. Algo que viene desde dentro, algo que tú mismo construiste sin darte cuenta y que trabaja en tu contra cada vez que intentas avanzar. En el próximo video vamos a hablar justamente de eso, del autosabotaje, de por qué te destruyes solo y cómo parar de una vez por todas. Así que sin más, me despido y nos vemos en el siguiente video. Chao.